Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Listo, pues estamos completamente en vivo. Arthur, ¿cómo estás? Buena tarde. Charlie, muy contento de saludarte desde aquí, desde un punto del sureste mexicano. Espero que estés bien y que el sonido se escuche bien. Yo te escucho muy bien, Arthur. Espero que los amigos también nos escuchen perfecto. Vamos a darle, Arthur, porque pues aunque fue semana corta en Estados Unidos, hoy no hay mercados, es día de la independencia, el 4 de julio. Me atrevería a decir el festejo más importante, ¿no? De nuestros vecinos del norte. Pues sí hubo actividad, Arthur, amigos. ¿Te parece si nos arrancamos con el tema de, pues que está ahorita a punto de terminar o de vencer, ¿no? Los aranceles y el plazo que su majestad, el magnánimo Donald John Trump, nos dio de plazo, ¿verdad? Sí, Charlie, sí, amanecimos hoy con varias noticias al respecto. Trump había anunciado ya el miércoles un acuerdo comercial con Vietnam, por ese acuerdo los aranceles bajan del 40% que anunció el Día de la Liberación al 20%. Por eso las acciones de Nike subieron un 5% ese día a $76.50 y cada vez están más cerca del máximo de $81 que alcanzó esa acción a principios de año. A falta por acá está mi mano, a falta solo de 5 días para el vencimiento del plazo que otorgó como pausa o prórroga. Este acuerdo con Vietnam es apenas el tercero, Charlie, el tercero que logra Trump de más de 150 que tiene que hacer con los diferentes países. Hasta ayer no me explicaba yo cómo podría acordar con todos los demás en tan poco tiempo que resta para el cumplimiento del plazo. Y eso incluye a México, por cierto. Y ya hoy Trump nos dio la respuesta. No va a negociar, va a decidir de manera unilateral. Así de tajante lo dijo. Esta mañana, mediante un comunicado, mediante un mensaje, dio a los medios la noticia de que va a empezar a enviar cartas a los distintos países para notificarles los aranceles, las tasas arancelarias que va a aplicar por todas las importaciones que haga Estados Unidos a cada una de esas naciones. Estas tasas entrarán en vigor, lo dijo, a partir del 1 de agosto. Y también dijo que ya fueron enviadas 10 o 12 cartas y que en los días subsecuentes van a enviar otros lotes de 12 cartas y así sucesivamente. Trump declaró que para el día 9 de julio ya habrían sido enviadas todas las cartas y que los aranceles van a oscilar en dos capas, entre el 60 y el 70% para algunos y entre el 10 y el 20 para otros. No dijo cuánto aquí, así nada más, en sentido general. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que alrededor de 100 países verán una tasa mínima, así lo dijo, una tasa mínima de 10% ya para la próxima semana, y añadió que espera una oleada de acuerdos antes de la fecha límite. Pues bueno, vamos a esperar porque no se ve cómo ni con quién, Charlie. O sea que tanto tiempo, tantas prórrogas, 3 meses adicionales para volver a las decisiones unilaterales de Trump, Charlie y amigos. Trump decide el porcentaje y ya nada más los avisa. Casi lo mismo que aquello que ocurrió el día de la liberación. A propósito de Vietnam, Charlie, perdón, por ahí te interrumpí, los precios internacionales del café habían subido a $4.40
por cada libra en febrero y a 4.20 en mayo, y ya cayeron a 2.89, que es su precio más bajo en 7 meses. Fue significativo que el precio cruzara por abajo de los $3 por libra porque se perfila una baja mayor. A finales de noviembre aquí en estas pláticas en Planeta Varo le habíamos comentado, le habíamos advertido a nuestros amigos que los precios podrían también tender al alza en México, y en efecto, por aquellos días el precio del kilo de café se vendía en los supermercados mexicanos alrededor de 250 pesos. Pues bueno, hasta hace unos días, y me consta porque fui a comprar uno, ya se negociaba alrededor de 350 pesos, en algunos casos más. Es decir, se produjo de noviembre, que lo comentamos a la fecha, Charlie, amigos, un alza de 40% en México por los factores que en su momento comentamos. La buena noticia es que se espera que para lo que queda del año y para los meses subsecuentes, los precios bajen, tanto por este acuerdo con Vietnam como porque el clima al parecer va a ser mejor en Brasil, que había sido afectado en los últimos años por la sequía o por las inundaciones, por las lluvias torrenciales. Charlie. Pues bueno, ahí está el impacto en el café tan rico que consumimos, ni hablar. Oye, Arthur, y con esto de los aranceles, que pues ya dijo que no va a negociar, simplemente ha definido cajones. A ti, bueno, no ha dicho a cada país, pero dijo hay cajones del 10, del 60, del 70, etcétera. ¿Cómo se ven los datos de empleo y desempleo? Que recordemos que es el segundo mandato de la Fed, porque al Chair Powell ahora sí le ha estado lloviendo, diario lo ataca, por lo menos de buenos días le dice que lo va a echar, que ya está fuera, que ya tiene reemplazo, en fin, le dice de todo. ¿Cómo se ve el empleo y desempleo en medio de esto asunto de los aranceles, Arthur? Sí, Charlie, sí. Fueron dados a conocer ayer los datos de empleo y desempleo en Estados Unidos al mes de junio. Los datos fueron mejor a lo esperado. Primero, se dieron a conocer los datos revisados al mes de mayo, Charlie, en el que se habían reportado 139,000 empleos creados y la cifra se corrigió a 144,000 empleos. Mejor. Pero la tasa de desempleo que se había dado en 4.1 se corrigió al 4.2. No tan bueno. En cuanto a los datos de junio, se esperaba que se crearan 106,000 empleos y se crearon 147,000, un aumento considerable. La creación de empleo parece sí aumentar poco a poco luego de que cayeran a 111,000 puestos de trabajo en enero, desde aquella impresionante cifra de 323,000 puestos creados en diciembre. Por su parte, la expectativa era que la tasa de desempleo subiera a 4.3% en junio y quedó en 4.1%. Charlie, 4.1%. De los 13 meses recientes, este dato es relevante, amigos. De los 13 meses recientes, la tasa de desempleo fue de 4.2% en 6 meses, de 4.1% en los otros 6 meses y solo en uno de esos 13 meses cayó al 4%. Es decir, se muestra ya una estabilidad benéfica para el empleo-desempleo en los Estados Unidos. Charlie, dicho de otra manera, se sigue con el pleno empleo al que se refirió el Chair Powell luego de la reunión monetaria de hace 2 semanas, Charlie, el pleno empleo. Por eso, bueno, los mercados tuvieron una reacción positiva ayer. Si me permites, pues lo conecto con eso, Charlie, a menos que gustes comentar algo al respecto. No. Reaccionaron positivamente. Sí, reaccionaron positivamente luego de los datos, Charlie, pero además se redujo la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su sesión de junio, Charlie. Hasta antes de estos datos de empleo, las expectativas oscilaban alrededor del 28%, 27, 28% de que la Reserva Federal iba a recortar las tasas. Y ahora se han reducido
tremendamente a entre 3 y 4%. O sea, damos por descontado que la Reserva Federal va a mantener el nivel de la tasa en el rango de 4.25, 4.5%, Charlie. Al respecto, el Chair Powell dijo el martes en un foro en Portugal que la Reserva Federal ya habría bajado las tasas, pero que la política arancelaria de Trump ha provocado que las mantenga sin cambios y que algunos dentro de la Reserva Federal incluso estén pidiendo que se considere un posible apretón a las condiciones monetarias. Es verdad que hay otro grupo, lo habíamos comentado ya, que aboga o que abogaba hasta antes de estos datos del desempleo por reducirlas. Le preguntaron al Chair Powell si va a continuar en la Reserva Federal al terminar su periodo dentro de un año. Termina su periodo como presidente, Charlie, amigos, pero su cargo como como gobernador, no como vicepresidente, como gobernador, continuaría hasta por un año más. Esto es importante dejarlo en claro, ¿no? Él podría seguir a la Reserva Federal todavía hasta 2027, pero evadió la pregunta. Charlie se fue por la tangente y dijo que no tenía nada que declarar al respecto ese día. Por cierto que, bueno, luego de los datos de empleo-desempleo y para no variar, como tú señalas, el presidente Trump a través de la red social Truth Social le exigió la renuncia a Powell. Así, le exigió la renuncia y reprodujo un mensaje en el que se pide que el Congreso investigue al presidente de la Reserva Federal, Charlie. Ya sabemos que todo aquel que no comulga con las ideas de Trump, pues está sujeto, según el punto de vista del presidente de Estados Unidos, a una investigación, a una deportación o incluso hasta la cárcel, Charlie. Pregúntenle al joven Elon Musk, Arthur, que incluso ya estaba a filo de ser deportado y después él llamó gordo al presidente. Bueno, se traen ahí un chisme, pero de eso ya lo hemos comentado. Pero bueno, ahí está, hasta ahí. Perdón, reapareció Elon Musk, ¿sí? Salió a criticar otra vez indirectamente a Trump, directamente al gran y hermoso paquete fiscal que fue aprobado apenas ayer. Charlie, reapareció Elon Musk a propósito de eso, diciendo que el paquete era una locura autodestructiva. Con esos términos lo calificó Charlie, diciendo que va a destruir muchos empleos y que va a causar un daño irreparable a la economía de Estados Unidos. Y a la de él, porque recordemos que la NASA trae ahí un deal bastante interesante con SpaceX, compañía de este personaje. Pero bueno, ahí está hasta ahorita en esta primera sección, amigos. Ya les hablamos de aranceles, empleo, desempleo. Se nos viene la decisión de la Fed. Ya nos dijiste las probabilidades, Arthur. ¿Qué repercusiones pudieran tener estos eventos en nuestro querido México? Pues diríamos que en el contexto general, Charlie, la verdad es que las bolsas tuvieron ayer, Wall Street, una muy buena reacción. Finalmente, el indicador Dow Jones, que estaba rezagado, subió para alcanzar y superar el máximo histórico que había logrado a principios de año. Es una buena noticia porque ya habíamos referido que este indicador refleja mejor que los otros la economía, vamos a decir, en la que se sustenta Estados Unidos, la producción industrial y las actividades comerciales. Charlie, fíjate que hice un balance al primer semestre y la verdad es que pese a este rebote y a los nuevos máximos de los tres indicadores, el hundimiento que tuvieron en marzo y abril en el balance pues afectó mucho y nos deja apenas una generación de 5.5% para el Nasdaq,
un 2% para el Standard & Poor's y una pérdida de 1.9% para el índice Dow Jones. Si traemos esas cifras a pesos mexicanos, los resultados son todavía más pobres, negativos en los tres casos. Nasdaq, una pérdida de 0.5%, Dow Jones y Standard & Poor's, pérdidas de 5%, Charlie. Hoy los mercados, evidentemente por ser 4 de julio, están cerrados allá en Estados Unidos, pero con esta decisión o esta comunicación de Trump de que iba a enviar cartas con fijación unilateral de aranceles, Charlie, los futuros de los índices estaban entre 0.5 y 1% a la baja. Los precios de los futuros, es decir, se perfila una apertura con números rojos para el lunes, a reserva, bueno, de lo que pueda irse pasando de aquí a ese día. Perdón, pero bueno, me preguntaba sobre las repercusiones en México. La verdad es que en la semana, Charlie, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores recobró vida. Parte de aquella fuerza que había perdido entre finales de mayo y todo junio, que yo creo que la perdió, Charlie, amigos, por la gran recuperación, porque fue la etapa en la que más rápido, más vertiginosamente se recuperaron los mercados en Wall Street. Habíamos señalado ya también en una ocasión de que la Bolsa Mexicana de Valores iba con una gran fuerza en estos primeros 3 meses, y lo decía hace rato, se había como que apagado un poco, pero es que como que las oportunidades se volvieron hacia Wall Street dado el abaratamiento que tuvieron los precios, las acciones, los índices en esos meses difíciles. Entonces la atención se volcó. Oye, pues ¿para qué compro aquello que ya subió de precio cuando puedo comprar aquello que se ha abaratado tremendamente? Ahora que los índices de Wall Street ya volvieron e incluso, reitero, están superando sus máximos, vuelve a ser atractivo el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, Charlie. En lo que fue el primer semestre del año, el índice generó un rendimiento de 16.2%, Charlie, 16.2%, una cifra muy buena, no solo en lo porcentual, sino considerando el comportamiento ya no solo de Wall Street, sino de los mercados bursátiles internacionales, con todo lo que significó la amenaza de los aranceles y las amenazas particulares para México, que a estas alturas parecieran ahí un poco olvidadas, pero así comenzó todo, con amenazas específicas para México, tanto en materia arancelaria como en materia de seguridad y en deportación de migrantes, que bueno, eso continúa, pero ya no está afectando al comportamiento de las bolsas, Charlie. Ahora, la perspectiva para la segunda mitad del año, me lo preguntaban por aquí en la semana, Charlie, creo que es positiva para la bolsa. Creo que sigue siendo positiva, aunque ya a un menor ritmo. Creo que es muy difícil que iguale este rendimiento del 16% que generó en la primera mitad, pero sí siento que va a seguir subiendo, que va a imponer una nueva marca hacia los 61,000, 62,000 puntos, Charlie, es decir, un 7-8% adicional, que depende desde mi punto de vista fundamentalmente en lo que el señor Trump decida para México, ya sea en materia arancelaria o en lo que se le ocurra, Charlie, porque ya vemos que si no es el arancel, es la seguridad, sino cualquier cosa con tal de seguir ahí en contra de los intereses de terceros, Charlie. Pero, insisto, se ve bien el panorama para la Bolsa Mexicana de Valores, Charlie, y enseguida comento sobre el tipo de cambio. Y sobre todo, Arthur, decirle a los amigos que por lo menos en México los CETES ya están debajo del 8%, es decir, para un plazo de 28 días, la subasta del martes liquidó el jueves en 7.70, la de 90 días en 8, en fin, al estar las tasas ya
tan bajas, pues los capitales se comenzarán a migrar a renta variable, ¿no, Arthur? Y más con este buen desempeño que ha tenido el IPC, que hace mucho no tenía. Hablábamos de máximos históricos en el S&P, en el Nasdaq, en fin, el IPC estaba un poco falto de este ímpetu, pero bueno, yo creo que ahora con las tasas en niveles ya bajando, pues es lógico, ¿no, Arthur? Que muchos de los capitales se comiencen a migrar, o muchos portafolios se comiencen a migrar, o al menos una buena parte de ellos comience a migrar a renta variable, ¿no? Para pues perseguir un poquito más de rendimiento, dado que sigue siendo atractivo 8, pero ya no es el 11 que veíamos hace algunos meses, ¿no, Arthur? Entonces creo que eso también va a jugar en esta reconfiguración de mercados que vamos a tener, como dices, dados los aranceles y en qué cajón quedamos, amigos, porque acuérdense, ya están los cajones listos, nada más falta que nos asigne el señor magnánimo cuál nos toca, ¿cierto? En efecto, así es, Charlie. Y bueno, esto que dices está muy bien conectado con el comportamiento del tipo de cambio, Charlie. Es también destacable la baja que ha tenido el dólar desde aquellas cotizaciones cercanas a 21 pesos. No ha pasado mucho tiempo y ya lo tuvimos en estos días a 18.60, Charlie, 18.60. También en el recuento semestral el dólar cayó un 9% entre enero y junio para volver a niveles de septiembre-octubre del año pasado, a alrededor de 18.75. Esta cotización de 18.60, 18.62 ya la estamos teniendo a partir del martes, miércoles, jueves, Charlie, entrados ya en el mes de julio. Y como decía la semana pasada, se puede prolongar, puede continuar la baja hacia 18.50, aunque hay que considerar algunos factores. Yo me había referido la semana pasada a los elementos del análisis técnico, desde cuya perspectiva el peso mexicano ya luce un tanto más vulnerable, así que no descarto oscilaciones largas, uno que otro rebote, Charlie. Y por supuesto reitero esta lectura también en sentido técnico de que el segundo movimiento de baja, el que ha tenido lugar desde 19.60, puede estar llegando a su fin y puede dar cauce a un movimiento, digamos, más horizontal, más aplanado, por así decirlo. Y la otra cuestión es justamente esta que comentabas. Al bajar el atractivo del premio vía tasa libre de riesgo, vía CETES de 28 días, uno se pregunta, bueno, ¿seguirán llegando los flujos que favorecen el buen desempeño del tipo de cambio, el valor del peso? Ahí está la clave. Pueden seguir en alguna medida si ocurre precisamente lo que comentas, si los flujos siguen llegando, pero ya no para los CETES, sino para la Bolsa Mexicana de Valores, aunque ahí ya tenemos claramente una competencia más reñida contra las acciones de los Estados Unidos y las acciones de otros países, de Canadá, de Europa, de Japón, etcétera. En eso también tendrá que influir la política arancelaria. Pero sí, la verdad es que hay oportunidades atractivas en la Bolsa Mexicana de Valores. En la medida en que vaya bajando más la tasa y se vaya acercando a 7, recordemos que ya no va a haber, por lo menos según lo que nos dijo el Banco de México, ya no va a haber recortes de 50, sino que podrían ser más pausados, de 0.25 en 0.25. Así que para llegar al 7% se van a requerir 4 sesiones, Charlie. No alcanza el año para bajar a 4%. Va a estar difícil, pero vamos a pensar que bajen al 7%, dependiendo de cuánto descienda la inflación. Si es que desciende, entonces este rendimiento puede ser todavía muy atractivo para los inversionistas internacionales. Simplemente de la semana pasada que comentamos al día de hoy, el dólar bajó otro 1%. 1%. Entonces, los que tomaron CETES la semana pasada ya se ganaron
que vinieron del extranjero. Ya se ganaron 1% más el rendimiento de los CETES. En eso pueden seguir pensando, pero insisto, es difícil que el ritmo de baja del dólar continúe como hasta ahora, Charlie. Así que combinando los elementos estos de la tasa de interés, el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, los aspectos técnicos y estas condicionantes arancelarias pueden provocar un desempeño, una evolución distinta del tipo de cambio, Charlie. Pues ahí está lo que nos preguntaban, aranceles, tipo de cambio, se perfila la Fed. Creo que fue una muy buena sesión, Artur. Oye, y ya, bueno, nuestros amigos de Nuestra Visión, pues ya nos despedimos, pero para los que se quedan en nuestras redes sociales, regalémosle un comentario final. Artur, ahorita que dijiste de ir a otros mercados, en la mañana leía, no sé si vieron amigos, que la presidenta no irá a esta reunión tan importante de los BRICS, mandará solo como oyente al canciller, ¿no? Creo que a De la Fuente es el que va a ir solo de oyente a reunión de los BRICS, y no sé si Estados Unidos también vaya a mandar a alguien. Esto nos lo preguntaban en la mañana, pero pues es muy reciente, amigos. Entonces esa es la información que tenemos hasta ahora. Pero bueno, Artur, ya para cerrar nuestra charla de hoy, ¿con qué le dejas a nuestros amigos? Pues que la próxima semana va a haber muy pocos datos, Charlie. Va a ser una semana pobre en información económica, tanto en México como en Estados Unidos, a reserva de todo lo que nos diga Trump respecto de los aranceles. El dato, si acaso, más relevante para nosotros va a ser el de la inflación al mes de junio, que va a darse a conocer el miércoles, me parece. El 9 de julio se va a dar a conocer el dato de la inflación a junio. Vamos a ver cómo resultan las cosas. A juzgar por el dato de la primera quincena, pues sí podríamos esperar esa presión. La cuestión es lo que viene posteriormente, pero hay que estar muy atentos a ese dato. Respecto a Estados Unidos, lo más relevante va a ser que van a tomar la palabra dos miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal ya hacia finales de la semana, Charlie, pero con lo que pasó con los datos de empleo, desempleo, creo que sus comentarios no van a alterar esta posibilidad de que la Reserva Federal deje sin cambios la tasa de interés. Pues ahí está, amigos. Fue una buena semana, corta, y la semana que viene pues será escasa, pobre en información, pero bueno, Artur, si te parece, por aquí nos veremos para comentar lo poco o mucho, dependiendo de lo que al señor presidente del país vecino se le vote, ¿no? Si te parece, nos estamos viendo a la próxima, Artur, si tu agenda te lo permite. Claro que sí, Charlie, será todo un gusto ya desde el lugar habitual. Exacto, buen regreso, y nos vemos la próxima, Artur, si te parece. Claro que sí, por supuesto, un abrazo. Adiós, amigos. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.